presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. El grupo islamista Hamás amenazó hoy con ejecutar públicamente a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza. En 3 días de guerra, los muertos en Israel superan los 800 y más de 2.500 heridos, mientras que al otro lado, los bombardeos israelíes en respuesta sobre Gaza han dejado más de 560 muertos y 2.900 heridos. El ministro de Defensa israelí anunció este lunes que ordenó el bloqueo total de la franja de Gaza, lo que significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos y combustible. Gaza estará bajo un cierre total, indicó el jerarca. La justicia condenó este lunes al expresidente de la URSEC, Gabriel Lombide, por un delito de abuso innominado de funciones. La pena para el ex jerarca es de 12 meses de libertad vigilada, una multa de 40 unidades reajustables y 2 años de inhabilitación especial. La policía investiga los 4 homicidios ocurridos este fin de semana en los departamentos de Maldonado, Río Negro, Canelones y Montevideo. En uno de ellos, una mujer de 28 años fue asesinada en su casa por un vecino y sus 4 hijos menores fueron heridos. La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó este lunes la lista de 24 jugadores convocados de cara a la doble fecha de eliminatorias. Uruguay enfrentará el próximo jueves a las 17:30 horas a Colombia en Barranquillas y el martes siguiente, en el Centenario, la Celeste recibirá a Brasil. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, un placer darles la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, nos vamos rápidamente con noticias internacionales y vamos a actualizar la situación de violencia que se vive en Medio Oriente. Como les adelantábamos en titulares, el grupo islamista Hamás amenazó hoy con ejecutar públicamente a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa con los bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza. En 3 días de guerra, los muertos en Israel superan los 800 y más de 2.500 heridos, mientras que al otro lado, los bombardeos israelíes de respuesta sobre Gaza han dejado más de 560 muertos y 2.900 heridos. El movimiento islamista palestino Hamás amenazó este lunes con ejecutar a los rehenes capturados el sábado, el primer día de su inédita ofensiva contra Israel, en respuesta a los bombardeos israelíes que se multiplican desde entonces contra la franja de Gaza. La amenaza de Hamás, que controla el enclave desde 2007, se produce después de que Israel ordenara el asedio completo de este territorio de 360 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2 millones de palestinos. El movimiento islamista lanzó el sábado una ofensiva sorpresa por tierra, mar y aire contra Israel. Desde entonces, más de 800 personas han perdido la vida del lado israelí y más de 2.600 resultaron heridas, según las autoridades. Los milicianos de Hamás mataron hasta 250 personas que participaban en un festival de música cerca de Gaza, según la ONG Saka, que ayudó en las operaciones de recuperación de los cuerpos. Del lado palestino, unas 687 personas murieron por los bombardeos israelíes y 2.900 resultaron heridas, según las últimas cifras de las autoridades locales. El ejército de Israel anunció este lunes que retomó el control de las localidades del sur infiltradas por milicias de Hamás, aunque admitió que aún podría haber terroristas en la zona. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a la población prepararse para una guerra larga y difícil y llamó a formar un gobierno de unidad nacional. Más de 150 personas fueron secuestradas por el grupo islamista Hamás. Y el ministro de Defensa israelí anunció este lunes que ordenó el bloqueo total de la franja de Gaza, lo que significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos ni combustible. Gaza estará bajo un cierre total, indicó el jerarca. Decenas de miles de soldados israelíes están siendo desplegados cerca de la franja de Gaza y el ejército mantiene los bombardeos al enclave como respuesta a los ataques de Hamás. El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ordenó este lunes un asedio completo de la franja. Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas. Todo cerrado. Estamos combatiendo contra animales y actuamos en consecuencia.
En el pequeño territorio, más de 123.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas, según indicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. El ejército de Israel concentra también sus esfuerzos en salvar a los ciudadanos secuestrados por Hamás. Entre los rehenes hay niños y una sobreviviente del Holocausto en silla de ruedas, según aseguraron las autoridades israelíes. El ataque de Hamás fue condenado por numerosos países occidentales. Estados Unidos comenzó el domingo a enviar ayuda militar a Israel y a dirigir un portaaviones hacia el Mediterráneo. La Unión Europea decidió suspender en forma inmediata los pagos por ayuda al desarrollo a los palestinos y dejó bajo revisión la totalidad de sus proyectos hasta nuevo aviso. El sábado, el bloque europeo condenó inequívocamente los ataques lanzados esa madrugada por el grupo Hamás contra Israel. Y ahora vamos a compartir con ustedes el testimonio de un uruguayo, Rubén, que hace 50 años que vive a 2 kilómetros de la Franja de Gaza y en este momento se encuentra evacuado, por supuesto, de su vivienda. Rubén coincide en que el ataque fue muy sorpresivo para el gobierno, para el ejército y para un ciudadano normal, mucho más sorpresivo aún. No había indicios de que una cosa así podía pasar en estos momentos. La mañana de este sábado marca un antes y un después, especialmente para los kibutz ubicados cerca de la Franja de Gaza, dice Jackie Sardás, un uruguayo que vive en Siquim. El pequeño kibutz queda a 2 kilómetros de la Franja de Gaza, a 5 de la ciudad de Ascalón. Allí viven 350 personas, de las cuales 50 son sudamericanas y 10 de ellos uruguayos. Si yo me pongo, mira, con un largavista y el que está en Gaza se pone a ver con un largavista, nos vemos los dos. Pese a la pequeña distancia, nunca habían vivido una situación así, afirma. Entraron centenares de terroristas, que nunca hubo algo así, pero lo que hicieron los terroristas de la Franja de Gaza fue raptar niños recién nacidos, padres, abuelos, ciudadanos, que nada que ver con el ejército. Todo comenzó en la madrugada del sábado. El sábado, eso a las 6 y media de la mañana, empezó una artillería fuertísima de cohetes que venían de Gaza para el lado de Israel. Cayeron en Siquim, cayeron en toda la zona de Ashkelon, Sderot, Ashdod. No fueron pocos como hay de costumbre al principio, sino que fueron decenas de cohetes. Después con eso empezaron a romper la frontera que está con Israel y Gaza y entraron en motonetas, en tractores, en autos, caminando. En su kibutz hubo 2 heridos y algunos techos y pérgolas sufrieron daños. Tiraron granadas y tiroteo y ahí se hirieron levemente 2 personas. Y pudieron con el tiroteo hacer escapar a los terroristas. O sea que no llegaron a ingresar en el kibutz. No pudieron entrar, no, para nada. Sardás, además de trabajar en el tambo como la mayoría de sus compañeros del kibutz, trabaja en una ambulancia. Así que debió hacer el traslado de los heridos en medio de una situación de inseguridad muy alta en la zona. Entre medio yo tuve que llevar los heridos al hospital recién, con la ambulancia recién cuando nos dieron permiso para llevarlos, porque no teníamos permiso para llevar a los heridos. Hubieron en otros lugares heridos muy graves que por el tiroteo que había con los terroristas y la advertencia que habían terroristas dando vueltas por diferentes lugares, ni los bomberos, ni la ambulancia, ni el ejército podían llegar. Gente que estuvo encerrada cerca de 50 horas. En Siquim, la evacuación se realizó entre las 11 y la 1 de la madrugada. Ahora se encuentra en otro kibutz a unos 90 kilómetros de Siquim. En el kibutz quedaron solo personas de seguridad y 4 o 5 uruguayos que quedaron a cargo del tambo. Todos los comercios no esenciales están cerrados. Allí teníamos el testimonio de otro uruguayo que vive en Israel. Más adelante vamos a estar compartiendo el que les mencionábamos hace minutos. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, concurrió este lunes a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre la situación de los soldados uruguayos en Altos de Golán y Sinaí tras el ataque de Hamás a Israel. Hasta este momento está la situación sin ningún tipo de inconveniente o consecuencia fruto de la guerra para nuestro contingente, afirmó el ministro. Más de 200 soldados uruguayos están en Altos del Golán, unos 40 en Sinaí y un observador está en el Líbano. Hasta este momento está la situación sin ningún tipo de inconveniente
o consecuencia fruto de la guerra para nuestro contingente. El ministro informó este lunes al Parlamento que todos ellos permanecen en sus bases, en estado de alerta y comunicados. Además, hay coordinación con contingentes de los demás países y con Naciones Unidas. Es transmitir esa, primero, tranquilidad y ese seguimiento hora a hora que estamos haciendo del estado de nuestros compatriotas, que, la reitero, hasta el momento es de normalidad dentro de una circunstancia, como sabemos, absolutamente extraordinaria y difícil. Casualmente, esta misma semana será relevado el contingente que está en Altos del Golán. Así que esta circunstancia ha sido justamente en la mitad de relevo, lo que motivó que hoy el ejército se comunicara con Naciones Unidas para ver si seguía todo el plan de relevo tal cual lo planificado. Y el Comité Central Israelita de Uruguay dijo que hay más de 20.000 uruguayos en Israel que están consternados y muy preocupados por la situación. Aseguran que la última información que recibieron es que están todos bien. En Israel hay unos 20.000 uruguayos. De momento todos están a salvo. El comité repudió los hechos perpetrados por Hamás y destacó la postura de Uruguay. Estamos consternados, estamos muy preocupados con lo que pasa. Condenamos en los términos más enérgicos posibles los actos terroristas llevados a cabo por el grupo terrorista Hamás en contra de la población israelí, entrando por aire, por tierra y por mar. Agradecemos todas las muestras de apoyo que hemos recibido, en particular del ámbito político, pero no solo, de distintas figuras del ámbito nacional, y son bienvenidas en estos momentos tan difíciles para toda nuestra comunidad. El comité además defendió el derecho de Israel a defenderse. Es importante aclarar que la guerra no es con el pueblo palestino, la guerra es con Hamás, es una guerra que Israel no eligió, que no comenzó, y Hamás es un grupo terrorista cuya misión es destruir a Israel y matar a todos los judíos. Entonces la posibilidad de negociar con un interlocutor así es absolutamente nula. Entonces Israel anhela la paz, pero se va a defender y va a actuar en legítima defensa. Más adelante vamos a seguir repasando repercusiones y detalles de lo que es esta situación de violencia que se vive en Medio Oriente. Ahora vamos a cambiar de tema. La justicia condenó este lunes al expresidente de la URSEC, Gabriel Lombide, por un delito de abuso innominado de funciones. La pena para el ex jerarca es de 12 meses de libertad vigilada, una multa de 40 unidades reajustables y 2 años de inhabilitación especial. La justicia condenó a Lombide a 12 meses de libertad vigilada, a pagar una multa de 40 unidades reajustables, unos 65.000 pesos, y lo inhabilitó a ocupar cargos públicos durante 2 años. Además, deberá presentarse cada 15 días en una seccional. Gabriel Lombide, expresidente de URSEC, ordenó devolverle a una radio de Palmitas los equipos que le habían sido incautados después de que una inspección constatara que operaba sin autorización. Una investigación administrativa concluyó que el entonces jerarca actuó a título personal sin autorización del directorio. La denuncia había sido presentada a principios de la actual administración en el marco de una investigación por otras causas en la que también es investigado el exdirector Nicolás Sendoya. Avanzamos con informaciones de la crónica policial. 4 personas fallecieron en accidentes de tránsito fatales en las últimas 48 horas en rutas nacionales. Un joven de 23 años falleció y otras 3 personas resultaron heridas por un siniestro de tránsito en Colonia. Los 4 iban en un auto que despistó, cruzó de senda y volcó. Esto ocurrió a las 10 de la mañana del domingo en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 127,5. Los lesionados con politraumatismo son 2 mujeres de 47 y 20 años y un adolescente de 17. En San José una mujer murió y otras 2 sufrieron politraumatismos graves. También en este caso, todas iban en un mismo vehículo, una camioneta que despistó a la altura del kilómetro 39 de la Ruta 1. Chocó contra una alcantarilla y se terminó incendiando. La fallecida iba como acompañante. En La Valleja murió un hombre de 72 años al volcar en la Ruta 12 a la altura del kilómetro 319. Tras despistar el vehículo, el conductor salió despedido. Fue trasladado a un centro asistencial de Minas, donde falleció. En tanto, el viernes en Cerro Largo un hombre también de 72 años que iba en moto murió tras ser atropellado por un camión en la ciudad de Melo, en el puente San Antonio. El camionero de 57 años fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio culposo.
Y la policía investiga 4 homicidios ocurridos este fin de semana en los departamentos de Maldonado, Río Negro, Canelones y Montevideo. En uno de ellos, una mujer de 28 años fue asesinada en su casa por un vecino y sus 4 hijos menores fueron heridos. Sobre las 6 de la madrugada de este lunes, un hombre mató a otro mientras esperaba el ómnibus en una parada en Domingo Arena y Don Pedro de Mendoza, en Manga. Investigan si el fallecido se había acercado a quien lo mató para robarle y hay 3 personas detenidas por este caso. En tanto, el sábado, pasadas las 22 horas, la policía recibió un llamado de que había una persona herida en Colinas de Solimar. Al llegar los efectivos, encontraron a la víctima caída en la vía pública, un hombre de 25 años, a quien trasladaron a un centro asistencial. Minutos después se constató el fallecimiento por una herida de arma de fuego en el tórax. Otro homicidio se registró en la madrugada de este lunes, cuando un adolescente de 16 años fue apuñalado. Por este caso, la policía detuvo a un hombre de 20 años que estaba herido y se habría descartado de un arma blanca previamente. Además, otro joven de 18 permanece hospitalizado. Visualizadores del Centro de Comando Unificado visualizan por las cámaras un desorden en vía pública, ahí en la zona de Joaquín de Viana y José Pedro Varela. Se comisionan varios móviles al lugar, quienes al arribar visualizan efectivamente el desorden y hacen el traslado de 2 adolescentes. Otro hecho ocurrió en la localidad de Tres Quintas, departamento de Río Negro, cuando una mujer de 28 años fue asesinada en su casa por un vecino. Fue sobre las 4 de la mañana de este domingo. El homicida de 33 años, bajo los efectos de estupefacientes, intentó ingresar a varias viviendas. Primero lo hizo en una vivienda de Mevir, donde fue expulsado por sus moradores, y posteriormente irrumpió en otra casa donde descansaban una mujer y sus 4 hijos, uno de ellos un bebé. Atacó e hirió de muerte a la mujer y lastimó a los 4 menores. El homicida ya fue detenido. Son todas casas de Mevir, son todos trabajadores rurales, en un lugar donde habitualmente es muy tranquilo. La pareja de la víctima, en este caso, no se encontraba, ya estaba trabajando. Exactamente, el esposo de la señora, papá de los 4 botijas, se encontraba en el tambo y bueno, salen muy temprano, ¿no? ¿Cómo están los niños? Pues los niños están internados en el Hospital de Ciudad de Observación. El mayor de ellos, que es el que resultó realmente con lesiones más severas, se encuentra en estado delicado en Paysandú. Y Bomberos investiga el origen del incendio que causó pérdidas totales en Cabañas de la Pedrera. El jefe de Bomberos de La Paloma habló sobre este caso. Bueno, a la llegada ya encontramos ya 2 de las viviendas consumidas por el fuego y una tercera que en realidad eran dobles, o sea, sería la quinta, ya por la mitad. Bueno, se procedió de inmediato al ataque directo y cuando ya se estaba consumiendo la totalidad se procedió más que nada a evitar la propagación hacia la finca lindera, ¿verdad? Los bomberos manejan 3 hipótesis del inicio del fuego. Una de ellas está descartada. Bueno, sería el tema factor físico climático, que de hecho no hubieron rayos ni tormenta, o sea que eso descartamos. Nos quedaría el factor eléctrico y el factor que llamamos antropológico, que actividad humana, ¿verdad? El complejo turístico tiene seguro contra incendio. Los que se perdieron sí tiene seguro. La vivienda del vecino no tenía seguro. Es un ciudadano norteamericano, la casa del vecino. Sí, es lo que nos informaron allí, por lo menos la señora que limpia la casa, digamos. Bueno, esa fue afectada por el techo más que nada, que hay una cobertura de membrana y demás, que entró por ahí, pero bueno, de hecho cortamos un poco el techo para limpiar y cortar alguna pequeña propagación que había, pero no fue demasiada. Avanzamos en otros temas. La Federación Obrera del Transporte Suburbano, que abarca las empresas Copsa, Cita, Casanova, Itala, Pando, Montevideo, anunció un paro general de 24 horas para este martes por reclamo salarial. La medida comenzará los primeros turnos del martes 10 y se normalizará con los primeros turnos del miércoles 11. Las empresas del sector suburbano de pasajeros siguen sin pagarle a los trabajadores en la manera que deberían. Esto se arrastra desde el 1 de junio
Es decir, los trabajadores del sector suburbano están sin ajuste salarial desde el 1 de junio, no hubo acuerdo, las empresas se niegan a pagar, se niegan hasta a ofrecer alguna fórmula para discutir. No aceptan sistemáticamente todas las propuestas que les hemos hecho los trabajadores e incluso las que ha hecho el Ministerio de Trabajo. O sea, el problema son esos ajustes que no se hicieron por parte de las empresas. Sí, hay un convenio salarial que está vigente, que incluye el aumento en sí, el correctivo anual y que además debe incluir al menos una cuota de un monto que es un 5,43% que había quedado hacia atrás cuando la pandemia. Todo eso se debería haber empezado a pagar el 1 de junio. Las empresas no han pagado nada de eso, pero además es gravísimo porque el 2 de septiembre empezó a regir el ajuste de tarifa, que lo están pagando los pasajeros y las empresas no están volcando eso en los ajustes salariales correspondientes a los trabajadores. Además, en el caso de la empresa COPSA, debe varias cuotas de un convenio salarial que se hizo por deudas salariales del año 2021, que se acordó en marzo, pagaron solamente 2 cuotas y después no han pagado más. Y la Asociación de Funcionarios de UTU realiza un paro por 24 horas en los centros educativos de Canelones tras la agresión que sufrieron 2 funcionarios en la Escuela Técnica del Pinar. Reclaman que se tomen medidas para mejorar la seguridad en los centros educativos. La funcionaria había hablado con su agresora minutos antes de la golpiza a través de un contacto telefónico el día sábado. La llamó por teléfono para comunicarle que días posteriores iba a tener que venir a la institución. Ese mismo día la mamá vino y agredió muy brutalmente a la scripta y al administrativo después cuando vino como a socorrer la situación. La agresión fue de tal gravedad que la funcionaria quedó con lesiones en varias partes del cuerpo y que fueron constatadas por un médico forense. Y al momento la mamá no tiene que sepamos ninguna restricción, ninguna medida cautelar, nada. En este momento podría estar ingresando a la institución, lo que deja completamente desprotegidos a todos los compañeros y las compañeras que trabajamos acá y a los estudiantes también, claramente, ¿no? Desde el gremio de AFUTU piden a las autoridades más seguridad. Entendemos que hay una gran escalada de violencia que es social y que se está metiendo a nuestras instituciones. Y lo que visualizamos un poco es que desde las autoridades, que son quienes podrían poner recursos para poder minimizar por lo menos la ocurrencia de estos hechos, lo que se hace es lo contrario, se quitan cargos, se quitan horas, se dejan grupos superpoblados. Acá, por ejemplo, no tenemos portería, cualquier persona entra y se encuentra directamente con la inscripción, con una scripta que está sola. Docentes estiman que con más personal o cubriendo la portería se podrían evitar este tipo de hechos violentos en las instituciones. Cambiamos de tema. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, criticó al Frente Amplio por la condena que hizo a raíz de los ataques de Hamás a Israel, ya que el texto no menciona la palabra terrorismo. Delgado, en un acto del Partido Nacional, se mostró disconforme por los anuncios de la oposición tras los ataques del grupo terrorista. Y hoy pasó ayer algo igual o peor. Ustedes vieron los horrores que están pasando en Israel con este ataque terrorista que hizo Hamás al Estado de Israel. Vieron los muertos, los gurises, las mujeres, ¿lo vieron? Eso no tiene 2 lecturas, pero no tiene 2 definiciones, se llama terrorismo. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente Amplio hablar de terrorismo cuando pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Qué compromisos hay? ¿Y saben lo que hicieron? Una declaración que tampoco le gusta que se lo diga, pero que es media lavativa. Es circundante, donde no dicen las cosas por su nombre, siguen diciendo Gregorio para decir Gregorio. Y cuando se habla de terrorismo, no hay 2 interpretaciones, hay una sola. O se condena o se mira para el costado. Y acá nosotros, el Partido Nacional, condenamos el terrorismo siempre. ¿Y saben por qué el Frente Amplio no hace una declaración donde usa la palabra terrorismo? ¿Saben por qué no la usa? Porque hay sectores en la interna nuevamente que condicionan a la dirección del Frente Amplio, que son los sectores más radicales, que les hinchan de la camisa y no le permiten ir un pasito más
en el sentido de lo que todos los uruguayos estaríamos esperando. Por eso es tan importante la elección que viene. La elección que viene estamos arriba en la mesa con dos opciones. Una tiene que ver con el futuro, con seguir el camino, con la libertad, con el individuo como centro de políticas públicas. O lo otro es retroceder al Frente Amplio, al más radical, al que está condicionado por estos sectores. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a estas críticas por parte del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Delgado tiene dos posibilidades: afiliarse al Frente Amplio y venir a discutir declaraciones a nuestra sede, o dejar de hacer política barata con temas que tienen mucho dolor, sostuvo Pereira. Álvaro Delgado tiene dos posibilidades: afiliarse al Frente Amplio y venir a discutir declaraciones a nuestra sede, o dejar de hacer política barata con temas que tienen mucho dolor. La política electoral uruguaya no puede contaminar un hecho que es tan grave, que es el hecho que una organización terrorista Hamás, digamos, de alguna manera causó una violencia inusitada en el Estado de Israel y que el Frente Amplio condena y rechaza. Porque hay cientos, probablemente se superan 1000 muertes de personas inocentes, civiles, de la misma manera que va a condenar en los próximos minutos las acciones de guerra del Estado israelí y sobre todo el bloqueo que le está haciendo a los habitantes de Gaza, cortándole la luz, el agua y el acceso a alimentos. Y convoca a la paz, que es lo que tiene que hacer un país como Uruguay: convocar a la paz, no hacer campaña electoral con un tema tan doloroso, insisto, para la sociedad, para el mundo. Digamos, en un mundo que tiene avances científico-tecnológicos tan importantes, que mejora la cantidad de años de vida, nos seguimos matando salvajemente y sigue siendo la guerra un gran negocio para unos pocos. Y la mayoría de los pueblos sufren estas cuestiones de ambos lados. Y de alguna manera nos parece que la solución tiene más que ver con las resoluciones que han tomado las Naciones Unidas en cuanto a la frontera clara, en cuanto a 2 estados, 2 naciones, que con seguir bombardeándose y matando miles de inocentes, incluyendo niños y niñas. ¿Hay un ataque terrorista? Hay un ataque terrorista, no hay duda. Hamás es una organización terrorista, pero no hay que confundir Hamás con Palestina. Cambiamos de tema. A partir de este miércoles comienzan a bajar las temperaturas. Según datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, las máximas pasarán de 27 a 30 grados a máximas que no van a superar los 19 grados. Bueno, estamos previendo que a partir del miércoles 11 el pasaje de un frente frío y allí va a cambiar un poco esta situación. No solamente porque va a rotar el viento al sureste, va a incrementar, prevemos rachas más o menos en el entorno de los 40-50 kilómetros en la hora, puntualmente superior, y eso va a descender, la temperatura va a ingresar una masa de aire más frío y pasamos de temperatura máxima de 27-30 grados tanto el fin de semana como los próximos 2 días a máximas que no van a superar los 18-19 grados. Incluso el jueves y viernes de esta misma semana prevemos mínimas en el interior del país entre 0 y 5 grados, es decir, la probable formación de heladas agrometeorológicas y lo que nosotros también denominamos y que afecta al agro, que son esas heladas tardías. Estamos casi terminando la quincena de octubre y todavía con condiciones de heladas. El quiebre puede ser el martes en la tarde o el día martes, es como mañana va a ser el último día de calor seguro. Sí, ya el miércoles a primera hora en la madrugada ya ingresa el frente frío, incluso el martes a última hora por el suroeste podría comenzar a aumentar la nubosidad y a mejorar, pero sobre todo transcurre tanto las precipitaciones como algunas tormentas puntualmente intensas el día miércoles, sí resaltar que esas precipitaciones no van a ser importantes. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 38.70 a la compra, 41.10 a la venta. Euro 39.91, 44.69. Real 7.15, 8.85. Peso argentino 0.03, 0.25. Unidad indexada 5.78.95. Unidad reajustable 1.626,80.
Les proponemos una primera pausa en la información. Al regreso viene el capítulo deportivo. Nuestro compañero Pepe Temperán nos trae todos los detalles de lo que pasó en la cuarta fecha del torneo Clausura. También los convocados por Marcelo Bielsa para la doble fecha de eliminatorias. En el panorama internacional vamos a seguir repasando repercusiones de la guerra en Medio Oriente y también lo que dejó el segundo debate presidencial en Argentina. Más noticias locales, volvemos enseguida. Te quedó muy rico. Ahora, ¿qué postre tenés bajo la manga? Con los nuevos postres de Leite de Conaprole, tenés siempre un postre bajo la manga. Lo sacás del freezer, esperás 10 minutos y ¡listo! Ya tenés un postre riquísimo de chocolate o de dulce de leche. Y disfruta también los salchichones y los alfajores de maicena de Leite. Encontralos en la góndola de congelados. De Leite, el placer hecho postre. Mendy Transporte y Logística nos impulsa a aportar soluciones para el transporte profesional de cargas, siendo una empresa confiable, humana y comprometida con la seguridad y la sustentabilidad. Nuestra base se encuentra en Ruta Nacional número 14, kilómetro 172.500, Durazno. Mendy Transporte y Logística acompaña a la red informativa en su diaria y gran labor, llegando a todos los rincones del país. Gran oportunidad de inversión para vivienda o renta. 4 casas a estrenar en Piedras del Chileno, Punta del Este. Gran parrillero con pérgola. Cochera cubierta con espacio para 2 autos. Superficie 142 metros cuadrados totales. Construidos en 2 plantas. Planta baja. Amplio living comedor con estufa de alto rendimiento y cocina integrada. Lavadero y baño completo. Planta alta. 3 dormitorios y 2 baños. Principal en suite. Calefacción. Losa radiante con termostatos conectados a Wi-Fi. Instalación prevista para equipos de aire acondicionado y aberturas en DBH en toda la casa. Construcción en paneles portantes de hormigón armado. Excelente ubicación a 400 metros de la playa. Financia Itaú. ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Quién necesita a quién? ¿Cómo valoramos la vida y la existencia? ¿Cómo respetamos la libertad y la tenencia responsable? Convivimos con ellos porque somos parte de la naturaleza. Debemos protegerlos y cuidarlos. Nosotros somos responsables de su bienestar. Debemos protegerlos de los malos tratos y actos de violencia. Tomar precauciones es nuestra responsabilidad. Somos responsables del problema y de la solución. INBA, Instituto Nacional de Bienestar Animal. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo.
El País presenta Rostros del Mal. Descubre la vida y los crímenes de las mentes más crueles. Tiranos, dictadores, asesinos en serie. 15 biografías noveladas de los personajes más siniestros de la historia. Vlad Drácula, El Empalador, Joseph Mengele, Charles Manson, Pablo Escobar y una decena de personajes más. 15 libros en formato premium a partir del 5 de octubre y todos los jueves a solo 290 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. El evento del año. 3 días emocionantes acompañados de Lucas Hugo, Matías Valdés y Mariano Bermúdez. Vas a querer ser parte de la historia con toda tu familia. Visita nuestro sitio web www.globomanía.uy para obtener tus entradas. Se agotan, ¿qué esperás? Volá a tu manera. Viví Globomanía. Señoras y señores, muy buenas noches. El gusto del reencuentro de la información en este lunes que tiene mucho, realmente hay mucho para contar a partir de este momento, mucho para analizar de lo que dejó el fin de semana, de lo que dejó la fecha 4 del torneo clausura, pero claro, no tiene pausa de información, porque ya hoy en la mañana Marcelo Bielsa y el equipo de información y marketing de la Asociación Uruguaya de Fútbol entregaban la lista de los 24 convocados, pero vamos a ir por partes, vamos a comenzar hablando del fútbol uruguayo, que bueno, entregó una fecha donde bueno, dejó diferentes resultados. Por ejemplo, el triunfo de Peñarol, que bueno, mantiene principalmente lo principal, que es la diferencia de la tabla anual, que es la tabla más importante del año fútbol en nuestro país. Un partido realmente chivo para el equipo carbonero, que si bien lo termina ganando bien, comenzó perdiendo, lo dio vuelta, hay un gol fundamental, claro está el del Cepillo Rodríguez sobre González, sobre el cierre del primer tiempo, que bueno, hace de que Peñarol vaya al descanso con la tranquilidad del empate y luego bueno, en la segunda parte termine ganando y ganándole bien a Defensor, que sintió demasiado las ausencias, las bajas, perdió mucho y no pudo, bueno, incorporar a buenos jugadores que le mantengan el nivel del plantel. El tema, por ejemplo, de las ausencias que tuvo el equipo de Defensor Sporting, hacen de que, bueno, por ejemplo, Abaldo hoy esté en el fútbol argentino, no pudo recuperar un punta veloz, un jugador rápido para el mano a mano. Por ejemplo, también, sin lugar a dudas, es una de las cartas claves que tiene. Por ejemplo, los goles que también se fueron de Ferrari al fútbol español, que también, bueno, vaya si serán ausencias importantes. Bueno, dentro de algunas ausencias que tuvo Defensor y que las está sintiendo. Vamos a compartir el informe del triunfo de Peñarol, que tuvo fiesta en el campeón del siglo, que ganó y mantiene el liderazgo y la diferencia en la tabla anual. Yo creo que Peñarol dominó completamente a Defensor, le quitó la pelota, lo atacó constantemente y bueno, esa jugada aislada lo hizo ir de atrás, pero hizo todos los méritos para ganar el compromiso. Sebastián Rodríguez, gran figura, el Cepillo González notable también, y me llamó la atención como zaguero izquierdo Olivera en un momento muy bueno realmente del zaguero de Peñarol. Acá está la jugada del penal sobre Enzo Martínez, llega tarde, ¿verdad? Damián García, lo patea bien el chino Navarro, 20 minutos y bueno, la posibilidad prácticamente de, bueno, que el equipo de Defensor Sporting pasara a ganar por 1-0, pero me parece que Peñarol lo empata en un momento justo. Una pelota que pierde Anderson Duarte, de flojo partido en Defensor, a Irregaray, fíjate dónde se mete el Vasco en ataque, y después, bueno, la posición del Cepillo González ganando la espalda de Freitas para definir en un momento justo. Y lo tiró el Cepillo al único lugar donde podía entrar la pelota, ¿no? Entra así cruzada y empata el partido Peñarol, minuto 45 lo descuento, ya prácticamente del primer tiempo. Psicológicamente este era un gol importante, le dio tranquilidad a Peñarol para ir a encarar el segundo tiempo, mantuvo la intensidad, y de esta jugada donde pivotea Neris, llega una pelota dentro del área, pega en el brazo de Guillermo de los Santos, León González en primera instancia deja pasar la incidencia, lo llama Tejera, la ve en el VAR y decreta penal. Yo en vivo y en directo no vi la incidencia de penal. Después cuando uno lo ve por televisión y de acuerdo al reglamento le pegan el brazo al jugador de los Santos y el VAR lo delata como que es penal porque abre el brazo hacia afuera, ¿no? Bueno, lo patea con gran calidad Seba Rodríguez, 2-1, de Peñarol se metió un poquito atrás, a mí no me gustó Defensor Sporting, poca claridad en ataque, rendimientos bajos, el mejor fue Enzo Martínez atrás, victoria 2-1. 2-1 la victoria de Peñarol, que claro, le entrega la tranquilidad y lo más importante para el equipo carbonero era eso,
luego del parate de un mes, reencontrarse, bueno, principalmente con la actividad, con el triunfo en este caso, y mantener 6 puntos de diferencia frente a Nacional, que es segundo ahora también, junto a Liverpool en la tabla anual. Mejor saldo para el equipo tricolor. Fecha 4 que se cerró y que dejó el triunfo de Peñarol, como decíamos recién, importante. El triunfo de Nacional el jueves. No jugó bien Nacional, pero bien lo veníamos analizando, termina ganando bien. También el triunfo importante de Liverpool, 2-1 frente a Wanderers en Belvedere. El equipo de Baba realmente con buen plantel, con buen funcionamiento, es uno de los animadores que tiene el fútbol uruguayo este año. También triunfo importante en la parte baja de la tabla de Plaza frente a Danubio, el triunfo de Cerro frente a River. Vamos a compartir, si les parece, el siguiente segmento con las emociones, con los goles y con lo que dejó la fecha 4 del torneo clausura. Montevideo City Torque derrotó a La Luz por 1-0 en el Estadio Centenario. Nicolás Siri marcó el único gol del partido para el equipo de Leo Ramos, que debutó con triunfo. En Melo hubo una agónica victoria locataria porque Cerro Largo le ganó a Fénix por 1-0. Mauro Brasil fue el autor del gol a Dachán en la última pelota del partido. Vamos a Belvedere, en donde Liverpool derrotó a Wanderers por 2-1. El argentino Marcelo Meli abrió la cuenta para el negriazul. Un ratito más tarde, otro extranjero aumentó la ventaja del equipo de Jorge Baba, Miguel Zamudio, y el 2-0 locatario. El descuento bohemio llegó por intermedio de Bruno Beglio. Liverpool 2, Wanderers 1. Plaza Colonia se hizo fuerte como local y derrotó a Danubio por 1-0. Diego Villalba fue el autor del único gol del juego a los 52 minutos. Gran triunfo del Pata Blanca en Colonia. Boston River derrotó a Deportivo Maldonado por 2-0 en el Parque Artigas de las Piedras. Emiliano Gómez puso en ventaja al Sastre en la segunda parte y cerca del final apareció Matías Zunino para liquidar el encuentro con el 2-0 de Boston ante Deportivo Maldonado. Y en el Trócoli ganó Cerro. Fue 1-0 ante River en el debut de Damián Santín y gracias a este gol de Lucas Rodríguez. Cerro 1, River 0. La quinta fecha se va a comenzar a jugar el viernes con Peñarol, seguramente en el Estadio Centenario. Pero bueno, antes de lo que va a ser esa fecha 5, que va a comenzar el viernes, que va a pasar justamente con mucha actividad por el sábado y domingo, vamos a hablar también de eliminatorias, porque es una semana especial. Uruguay va a enfrentar a Colombia el próximo jueves a partir de la hora 17:30. Y mientras vamos viendo imágenes de los primeros trabajos de la selección uruguaya en Barranquilla, Marcelo Bielsa está trabajando ya con los jugadores que llegaron, que ya se pusieron a la orden, los 24 convocados que dio a conocer ya la Asociación Uruguaya de Fútbol en la jornada de hoy, que no tiene sorpresas, que tiene por ahí retornos. Por ejemplo, fue la primera convocatoria oficial de Ronald Araujo, también de Matías Vecino, que recuerden ustedes no habían estado en la primera presentación. Mientras vamos viendo ya imágenes de lo que tenemos sobre el trabajo de Uruguay en Colombia, vamos a ir entregando información también nosotros aquí de lo que tiene que ver justamente con el presente de Uruguay, de Marcelo Bielsa, y en este caso de los trabajos que van a depositar a Uruguay el próximo jueves en un partido complicado, en un partido chivo que tendrá la selección uruguaya, y en este caso que tiene que ver justamente con la tercera presentación de eliminatorias, que tiene que ver con una cancha complicada, y en un ratito vamos a ir viendo también antecedentes de lo que viene dejando este duelo tradicional de Uruguay y Colombia. Pero, por ejemplo, en Barranquilla, Uruguay tan solo ganó una vez, que fue la última vez en aquel triunfo que vamos a repasar en algunos minutos, pero es una cancha complicada. La alta temperatura, la humedad genera realmente dificultades para las selecciones que van y visitan a justamente aquella ciudad para eliminatorias. Este partido, que para Uruguay puede ser clave, porque es una doble llave complicada, es una doble fecha complicada esta del mes de octubre para Uruguay, porque tiene que viajar ahora para enfrentar a Colombia, pero luego el partido local será con Brasil. Entonces, hace de que sea realmente complicado. Si Uruguay no obtiene un buen resultado con Colombia, tendrá que venir obligado
a pellizcar algo con Brasil. Habrá que ver qué pasa. Uruguay hace 22 años, por ejemplo, que no le puede ganar a la selección verde-amarela. Pero primero lo primero, la delegación uruguaya que partió desde Montevideo viajó con el cuerpo técnico, con el equipo justamente del equipo de trabajo de Marcelo Bielsa y 4 jóvenes sparring que van a hacer en los movimientos y en las prácticas, bueno, algunos de los elementos que entiende Bielsa esos jugadores pueden hacer de jugadores de Colombia para estas prácticas que tendrá Uruguay justamente de cara al partido. El choque del jueves va a ser 5:30 de la tarde, es decir que a esa hora, se podrán imaginar ustedes 2 horas antes en Colombia, alta temperatura, humedad también, pero bueno, Uruguay se está preparando justamente para eso de cara a esta tercera fecha de eliminatorias que reiteramos tendrán a Uruguay jugando el próximo jueves, 5:30 de la tarde. El martes siguiente, bueno, allí Uruguay va a estar recibiendo en el Estadio Centenario a la selección de Brasil. Hablando de esto también, por ejemplo, y hablando del partido con Brasil, ya la AUF confirmó una muy buena venta de entradas. Se habla de que en la jornada de hoy estaba próximo ya a los 40.000 boletos vendidos, es decir que bueno, seguramente el próximo martes, no mañana, el siguiente martes, Uruguay va a jugar frente a Brasil con un Estadio Centenario que va a estar colmado. Vamos a volver, ahora sí, a ver imágenes y a compartir el informe sobre antecedentes, sobre visitas de Uruguay a Colombia, a Barranquilla, donde dijimos, no son buenos, pero el último es muy bueno porque allí ganó Uruguay, recuerden, 3-0, goles de Suárez, de Cavani y Darwin Núñez. No siempre Colombia eligió Barranquilla para jugar por eliminatorias. La primera vez que la Celeste jugó oficialmente fue en las clasificatorias rumbo a Francia 98, donde los locales ganaron 3-1 con goles de Asprilla, Valderrama y de Ávila, mientras que el gol de Uruguay lo anotó Gabriel Cedrés. Para Corea y Japón se jugó en Bogotá y la Celeste volvió a Barranquilla el 6 de junio del 2004 rumbo al Mundial de Alemania con un saldo muy negativo. Aquel plantel dirigido por Jorge Fossati perdió 5-0 y hasta el momento es la máxima goleada que recibió Uruguay por parte de Colombia. Rumbo a Sudáfrica también se jugó en Bogotá y en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 Uruguay volvió a perder feo en Barranquilla. 4-0 ganó Colombia con goles de Falcao, Teo Gutiérrez por 2 y Camilo Zúñiga que lo liquidó sobre el final. El primer resultado positivo en el calor de Barranquilla llegó el 11 de octubre de 2016, cuando la Celeste rescató un empate 2-2 con goles del Cebolla, Cristian Rodríguez y Luis Suárez. En aquel equipo fue titular Matías Vecino y en el banco de suplentes estuvo Georgian de Arrascaeta. El último antecedente sin duda es el mejor de todos, ya que Uruguay le ganó cómodo 3-0 con goles de Eddie Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez. Del actual plantel de Uruguay, Viña, De la Cruz y Nández fueron titulares, mientras que en el banco de suplentes estuvo Brian Rodríguez, que no ingresó, y Darwin, que entró en el segundo tiempo y terminó de liquidar el juego. En síntesis, Uruguay visitó 5 veces Barranquilla, 3 veces perdió, un empate y solo ganó el último partido rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y bueno, la polémica sigue instalada, porque claro, hoy se entregó la lista y el 9 de área que aparece, el 9-9 es Darwin Núñez. Claro, yo creo que la idea de Marcelo Bielsa para estos 2 partidos es, bueno, velocidad, dinámica, mucho hombre veloz en el mano a mano para esta doble llave que tendrá un partido en Colombia que decíamos, alta temperatura, se necesitan atletas jóvenes, donde haya que correr mucho, con Brasil también va a haber que correr mucho, pero claro, también hace ruido de que Uruguay en una lista de 24 solo tenga un 9 de área, es decir que aparece solo Darwin Núñez. Después podemos hablar de que Cristian Olivera puede jugar como 9, no, pero no es 9 de área. No está Maxi Gómez, por ejemplo, como la última convocatoria. La polémica de Luis Suárez, que dice, bueno, muchos dicen, si en el Brasileirao hace goles y hace muy buenos goles, porque por ejemplo los números son muy buenos de Luis Suárez en el Brasileirao, por ejemplo, hoy tiene 21 goles y tiene 2 asistencias en 40 partidos, 44 partidos. Entonces, bueno, eso habla del buen momento también de Luis Suárez. Bielsa, sin lugar a dudas, y ya lo marcó en la conferencia de prensa, viene por esta nueva, bueno, idea, viene a buscar velocidad, viene a buscar caras nuevas, y claro está, no está Cavani, no está Suárez, no están los por ahí hombres de área pesados
y de apellido que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol en los últimos años. Pero ahora la lista es con Darwin Núñez como único delantero y bueno, ahí está la confianza del entrenador Marcelo Bielsa. Hablando de Suárez, en el duelo clásico de Porto Alegre ganó el Inter 3-2 y un gol, cuando no, de Luis Suárez para el descuento de Gremio. Luis Suárez sigue con la pólvora seca en Brasil y este domingo anotó en el clásico ante Inter de Porto Alegre. El pistolero se hizo cargo de un tiro libre a distancia cuando su equipo perdía 3-1 y puso la pelota por entre medio de la barrera que se abrió para dejar casi sin reacción a Sergio Rochet. Es el 9º gol del pistolero en el Brasileirao y 18º desde su llegada al tricolor de Porto Alegre. Suárez no pudo darle el triunfo a su equipo que perdió el clásico ante Inter, pero volvió a decir presente en la red y se ubica quinto en la tabla de goleadores de la temporada. Y vamos a seguir la recorrida por el mundo. Cerramos el deporte en la noche de hoy con goles uruguayos. 2 en la MLS, en el fútbol de Estados Unidos. Allí Cristian Olivera, también Facundo Torres marcaron goles, pero hay más alegrías de uruguayos en el exterior que lo compartimos en el siguiente informe. Los goles uruguayos de selección, vecino para la Lazio. 4 últimos partidos, 3 goles después de la lesión. Ganó la Lazio ante Atalanta. En Los Ángeles, gol de Cristian Olivera. El chico de selección le ganó al Austin con su gol. Nández anotó para Cagliari, pero perdió ante la Roma 4-1. Gol de penal de Naitán. Y a propósito, Facu Torres y su gol para el Orlando City contra New England. Esto en la MLS 3-2 con gol de Facu. Seguimos adelante con más información, pasamos al panorama internacional y seguimos repasando repercusiones de lo que nos deja esta guerra en Israel. El secretario general de la ONU reclamó el cese de los ataques y alertó sobre las consecuencias humanas. La ONU pide acceso inmediato de ayuda humanitaria para las zonas afectadas. El secretario general de la ONU reclamó un cese de los ataques a Israel y los territorios palestinos y alertó sobre las consecuencias humanas, llamando a todas las partes a permitir acceso a la ONU para entregar asistencia humanitaria. Guterres comenzó repitiendo su total condena de los abominables ataques de Hamás y dijo que es hora de poner fin a este círculo vicioso de derramamiento de sangre, odio y polarización. Advirtió que la situación humanitaria en Gaza era extremadamente grave antes de estas hostilidades y que ahora solo se deteriorará exponencialmente, por lo que se necesitan desesperadamente, dijo, equipos médicos